Sí. Claro que sí. Conseguiríamos esos 21, eso que tienen todos los vídeos chiquitos, ¿viste? Pero como de la gripa, para el frente, para el frente de Kirch. No, masivo, si no lo hacen, vale, te pueden hacer. A poner vidrio. No, eso está bien. Está la puerta en el medio y los dos cocinas. Ah. ¿Ese, viste? Claro, las dos. Está la puerta en el medio y todo vidrio. Total, no te quiero entrar con eso. Sigue de izquierda. Con los cortinados. ¿Eh? No se puede hacer eso. No, de venir es horrible. Te pregunté a Carlos yo. La chica si va a sacar, y el padre tiene uno. La Argentina. Ah, sí.
manera de hablar. Pero ¿cómo se van a Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buena- tardes. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Vamos a hacer la apertura de este ciclo de charlas de extensión universitaria. Pertenecemos a la Universidad Católica de La Plata de Argentina, de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se dicta la licenciatura de terapia ocupacional. Nuestro proyecto para este cuatrimestre fue generar un ciclo de charlas con distintos tópicos que relacionen a la terapia ocupacional en diferentes áreas de ejercicio y también relacionadas con otras disciplinas. Por lo tanto, esta es la primera que abre el ciclo. Van a ser todos los miércoles a las 19 horas hora argentina y va a culminar el 11 de noviembre. Los temas van a ser variados, muy interesantes. Las publicaciones se van a ir emitiendo semana a semana, y no necesitan ningún tipo de inscripción previa. Sí, completar un formulario mientras se va generando el link dentro del chat durante la exposición para quien quiera recibir el certificado de participación. Bueno, vamos a presentarnos quiénes somos las organizadoras y vamos a darle la bienvenida a la disertante. Mi nombre es Silvina de Marzo, terapista ocupacional, y soy la directora de la carrera de licenciatura en terapia ocupacional en la sede de La Plata. Flavia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Mi nombre es Flavia Masson y soy la directora de la licenciatura en terapia ocupacional, pero de la sede de Bahía Blanca. Así que muchas gracias por la participación. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Eliana del Coco, yo soy licenciada en terapia ocupacional y soy la coordinadora de la carrera de terapia ocupacional en la sede de La Plata. Bueno, vamos a dar comienzo a la exposición de hoy. La voy a presentar a Gabriela Rodríguez Canitrot. Ella es licenciada en terapia ocupacional, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es ex residente de terapia ocupacional del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y actualmente se desempeña como referente disciplinar del Ministerio de Salud para terapia ocupacional. También es parte del plantel de la Unidad de Terapia Ocupacional del Hospital San Martín de La Plata, aquí en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y se desempeñó como referente del área de cardiología de ese hospital desde el 2017 hasta el 2020, y actualmente es referente del área de terapia intensiva de dicho hospital. Gabriela, ¿estás por ahí? Ahora sí. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a empezar. Comparto la presentación. Bien, ahí se ve bien. Sí, perfecto. Les vamos a pedir a los participantes que si quieren, durante la presentación pueden apagar las cámaras. Cuando abrimos el espacio de preguntas, ahí las pueden reanudar, y que van a permanecer todos silenciados durante la presentación. Si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, lo pueden dejar escrito en el chat. Bien, bueno, antes que nada, gracias a Silvina, a Flavia y a Eliana por la presentación. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ahora sí, perfecto. Ahí está. Bien, la presentación de hoy es de aportes de TO en cardiología. Estos aportes son en base a mi experiencia dentro de mi ámbito de trabajo. Como bien dijeron, trabajo en el Hospital San Martín de La Plata. Es un hospital público para quienes no lo conocen. Es un hospital interzonal, general de agudos.
Está situado en la ciudad de La Plata, que es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, y es de alta complejidad y recibe un gran caudal de pacientes de toda la zona, de todo el interior de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los pacientes que asisten al hospital no tiene obra social. La unidad de terapia ocupacional depende directamente de la dirección del hospital y actualmente está conformada por 9 terapistas de planta, una secretaria y 13 residentes. El hospital es una de las 6 sedes de residencia de TO de la provincia. Y bueno, como para dar un marco, yo no sé si se está escuchando bien, pero calculo que sí. Perfecto, se escucha bárbaro. Bien. A ver si puedo. Ahí está. Para dar un encuadre un poco más teórico a la charla, lo que vamos a estar hablando es de lo que podemos aportar desde terapia ocupacional en el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles, y específicamente las enfermedades crónicas no transmisibles son un grupo de enfermedades que engloban a la enfermedad cardiovascular, a la diabetes, al cáncer, a las neumopatías crónicas y a lesiones. Hoy nos vamos a orientar un poco más a lo que son las enfermedades cardiovasculares. En nuestro país, esas enfermedades son responsables del 73,4% de las muertes, del 52% de los años de vida perdidos por muerte prematura, del 76% de los años de vida ajustados por discapacidad. Y en cuanto a lo que se refiere a la mortalidad, según grupos de las enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina, las enfermedades cardiovasculares encabezan la lista con el 39,3%, seguida de otras enfermedades no transmisibles, el cáncer y en menor medida por diabetes y otras enfermedades respiratorias crónicas. Esto es un dato del informe de gestión del año 2018, 9 años atrás, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades cardiovasculares representaban el 32% de las muertes. Esto nos habla del gran crecimiento que vienen teniendo a lo largo de los años la mortalidad de estas enfermedades. Estas enfermedades también suelen compartir factores de riesgo comunes, como son la alimentación inadecuada, la inactividad física, el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, que son las principales causas en Argentina de las enfermedades crónicas no transmisibles. También comparten problemáticas y estrategias comunes para su prevención y su control. Por eso es que en el año 2009 en Argentina se plantea lo que es la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, con el objetivo de reducir la prevalencia de los factores de riesgo en la población general, disminuir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad, y mejorar el acceso y la calidad de la atención. Algunas de las líneas de acción son conocidas por nosotros, otras por ahí no tanto. Una de las líneas de acción es la vigilancia de las enfermedades crónicas y de sus factores de riesgo. Hay una encuesta nacional de factores de riesgo que sale cada un par de años, esto vamos a estar hablando un poco más adelante. Y otra de las líneas de acción son la promoción de la salud y el control de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles en la población en su conjunto, que algunas son más visibles en la población, y se ven, por ejemplo, en cuanto a lo que es el control del factor de riesgo del consumo de tabaco, es los pictogramas que se han hecho como advertencias sanitarias para poner en los paquetes de cigarrillos, el aumento de impuestos de tabaco y la sanción de ordenanzas de ambientes 100% libres de humo. En cuanto a lo que es la alimentación saludable, se han hecho convenios para lo que son los entornos escolares saludables, se han implementado leyes para disminuir el consumo de sodio, para restringir también, limitar el sodio y las grasas trans a los alimentos, y otras acciones.
y por ahí una de las más visibles en cuanto a para trabajar con el factor de riesgo de actividad física o del sedentarismo, son los gimnasios al aire libre. Bien. Específicamente las enfermedades cardiovasculares son trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos y se engloban se categorizan en diferentes enfermedades, como son la hipertensión arterial, la cardiopatía coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía reumática, congénita y las miocardiopatías. A nivel mundial, es importante destacar que el 80% de los infartos de miocardio y de los ACV prematuros son prevenibles, y más del 75% de las muertes causadas por enfermedades cardiovasculares se producen en países de ingresos bajos y medios, que puede explicarse por el gran aumento del crecimiento urbano no planificado. Bien, para repasar algunos conceptos que son importantes para tener a lo largo de la charla, primero definir qué es un factor de riesgo, que es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Y específicamente para las enfermedades cardiovasculares tenemos dos grupos, lo que son los factores de riesgo modificables y los no modificables. Dentro de los modificables tenemos la alteración en los lípidos sanguíneos, la hipertensión arterial, el consumo de tabaco, la diabetes, la obesidad y el sobrepeso, el sedentarismo, el estrés, y podrían agregarse algunos más. Bien, y como factores de riesgo no modificables tenemos la edad, el sexo, los antecedentes familiares y los factores genéticos. Según la OPS, el riesgo de las enfermedades cardiovasculares se reduce y su control mejora cuando las personas afectadas conocen los estilos de vida saludables, los factores de riesgo y los cambios de comportamiento necesarios para reducirlos. Bien, esto parece fácil. Entonces, ¿qué hacemos para disminuir y controlar los factores de riesgo? Es sencillo, tenemos que controlar el peso y la presión. Comer saludable, por lo menos 5 raciones de frutas y verduras al día, mantenernos hidratados, por lo menos tomar 2 litros de agua por día. Hacer ejercicio, ¿sí? Lo que está recomendado es hacer 150 minutos semanales de actividad física moderada, o por lo menos 75 minutos de actividad física de alta intensidad. Si tomamos lo que es actividad física moderada, que es caminar a paso rápido, por ejemplo, tendríamos que por lo menos 3 veces por semana, 30 minutos no alcanza, son 90 minutos semanales. Tenemos que salir 5 veces por semana, 30 minutos a caminar para lograr los 150 minutos. Es fácil. Realizar los chequeos médicos según lo indicado por el médico, dejar de fumar o dejar de estar expuesto al humo del tabaco ajeno. Disminuir el consumo de sal. Lo recomendado hoy en día es una cucharadita de sal por día para las personas que no tienen factores de riesgo o no tienen algún antecedente de enfermedad cardiovascular, y es mucho más limitado el consumo para los que sí lo tienen. Bien, parece fácil, son 6 cosas, pero si fuese tan fácil no tendríamos los números que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para seguir repasando algunos conceptos claves para esta charla, me parece importante mencionar lo que es la rehabilitación cardiovascular. La palabra rehabilitación parece que siempre está ligada, sigue estando ligada a lo que es puramente el ejercicio físico o el entrenamiento de alguna función corporal como lo cognitivo, por ejemplo. Pero por suerte es un concepto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ha ido incorporando herramientas y estrategias que están más destinadas a lo que es la promoción y la prevención. Según el último Consenso Argentino de Rehabilitación Cardiovascular, que salió el año pasado,
define a la rehabilitación cardiovascular como un conjunto de actividades necesarias para brindar a los individuos con enfermedad cardiovascular una condición física, mental y social óptima que les permita conocer y controlar los factores de riesgo cardiovasculares, modificar el estilo de vida y una pronta inserción en la sociedad o en el entorno laboral o en ambos. Porque digo también que ha ido evolucionando el concepto. Hace mucho tiempo, en el año 1930, la rehabilitación cardiovascular era indicada solamente para aquel que había sufrido algún infarto agudo de miocardio, y la indicación primera era de 6 meses de reposo absoluto en cama, seguido de un plan de movilidad activa suave, controlada hasta 12 semanas o más y nada más. Hoy en día sabemos que ya estar aunque sea una semana entera de reposo absoluto en cama conlleva muchas implicancias físicas, funcionales, ¿sí? Entonces es la indicación antisaludable. Por suerte cambió. Bien. Entonces, ahora sí, nos metemos un poco más de lleno a lo que son las intervenciones de terapia ocupacional. Y repito, es en base a nuestra experiencia en nuestro hospital y de acuerdo a las características y demandas de la población que atendemos en el hospital. Eso puede llegar a variar en otro ámbito de trabajo. Y hacemos hincapié en un enfoque de promoción y de prevención. Cuando empezamos a investigar sobre el área de cardiología y empezar a meternos al servicio de cardiología del hospital, primero tenemos que empezar a conocer lo que es la población con la que vamos a trabajar, las características, y digo nosotras porque primero empecé a trabajar con Noelia Piva como compañera, y después con Sandra Nieto, y empezamos con este proyecto de investigación que tenía como objetivo conocer la presencia de factores de riesgo cardiovasculares y el conocimiento que tienen sobre los mismos los pacientes internados y de consultorio externo atendidos por TEO del Servicio de Cardiología del hospital, entre el periodo comprendido entre mayo del 2018 y julio del 2019. Bien. Para la recolección de los datos, elaboramos un cuestionario que denominamos SPIN de factores de riesgo cardiovascular, que estuvo aplicado de forma oral y que tenía un formato de entrevista semiestructurada. Lo que preguntábamos era a todas las personas, ya sea internado o de consultorio externo, si se realizaba controles cardiológicos, si había tenido algún evento, alguna internación previa en relación a lo cardiovascular, si realizaba actividad física y si realizaba alguna, cómo lo realizaba, y si no lo realizaba, por qué motivo no lo hacía, si fumaba o no fumaba o era ex tabaquista. En cuanto a la hipertensión, el colesterol y diabetes, preguntábamos si sabían que lo presentaban, si no sabían o si no lo tenían, y si lo tenían, cómo lo controlaban, si sabían cuáles eran las medidas para controlar. Obesidad y sobrepeso. Alimentación, ahí preguntábamos, de acuerdo a lo que uno sabe, lo que es una alimentación saludable, cómo percibían ellos cómo era su alimentación, si adecuada o inadecuada. El estrés, preguntábamos, por ejemplo, si en el último tiempo, en el último mes, había tenido alguna situación estresante y algún dato más. De acuerdo a eso, tuvimos una muestra que quedó conformada por 160 personas, la mayoría con un rango de edad entre 50 y 59 años, seguido de un grupo de un rango de edad de 60 a 69 años. Bien. La mayoría, el 69% era de sexo masculino.
La ocupación laboral, la mayoría era jubilado o pensionado, seguido inmediatamente por un grupo de amas de casa, changas, trabajo informal, y un grupo de chofer donde están incluidos los choferes de taxi, remis y camioneros, que sabemos que la gran mayoría es sedentario, fumador, y tiene una alimentación inadecuada. Y este dato, que nos parece muy interesante, es que el 61% de la muestra había tenido algún evento de internación previo. La mayoría había referido haber tenido una indicación al alta de su internación previa, donde le habían indicado seguir una dieta hiposódica y hacer actividad física. Solamente esa indicación. Pero aún así habían reincidido en su internación. Y también la mayoría refirió que presentaba una mejor adherencia a lo que es el tratamiento farmacológico que a lo que refiere a la adquisición de hábitos saludables. Según el diagnóstico de ingreso, tuvimos diferentes diagnósticos variados en la muestra. Esta categoría nos la ayudó a hacer un médico del servicio de cardio. El primer grupo está encabezado por la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad, no voy a abordar profundamente cada una, pero brevemente es una enfermedad que se caracteriza por la falta de aire, la falta progresiva de aire, seguido del grupo de los coronarios, que acá están los de infarto agudo de miocardio, angina de pecho, de arteriosclerosis, seguido del grupo de las arritmias, y los vasculares, donde incluimos a las isquemias críticas de miembros inferiores. Bien, esto es más que nada porque antiguamente también la rehabilitación cardiovascular clásica de antes, eran muy pocos los pacientes elegibles para el ingreso a rehabilitación, más que nada los que habían tenido algún infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Y hoy en día ese criterio está mucho más abierto y entran los que son de prevención primaria, es decir, que no tuvieron ningún evento cardiovascular. Solamente el factor de riesgo. Bien. Para el análisis de los resultados, nosotros tomamos a la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, que como les había dicho previamente, es una de las líneas de acción de vigilancia de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que depende de la estrategia nacional que les conté anteriormente. La última se publicaron los resultados en el 2018, la anterior había sido en el 2013, y el gran cambio entre la anterior y esta última fue que implementaron mediciones físicas y bioquímicas. Uno puede deducir que quizás en las anteriores, aquellas personas que decían que no tenían cuando hacían la recolección de los datos, cuando la persona podía llegar a decir que no tenía diabetes, colesterol, hipertensión, ahora con las mediciones físicas y bioquímicas, ya se puede obtener un dato mucho más confiable. Bien, específicamente con el grupo de hipertensión, en nuestra muestra el 62% dijo que sí tenía hipertensión arterial, el 21% no lo sabía y el 17% dijo que no. Muchos de los pacientes, de las personas, refirieron que en algún momento de su vida habían tenido una medición elevada de la tensión arterial, que fueron medicados y que después, por sentirse mejor ellos mismos, dejan la medicación. Hay bastante desconocimiento alrededor de ese tema. Y obviamente la medicación para ellos es la única medida de control de factor de riesgo. Desconocían que por ejemplo, la actividad física
puede regular los niveles de TA. Según la encuesta, 3 de cada 10 que no se reconocía como hipertensos tuvieron una TA elevada al momento de la medición. Y esto habla de una tasa de subdiagnóstico que también está descrita de manera internacional. Con la diabetes nos pasó que el 51% refirió que no tenía, el 32% que sí, y el 17% que no lo sabía. Según la encuesta nacional de factores de riesgo, hubo un aumento significativo respecto a la encuesta anterior, y en esta última encuesta, el 5% de quienes no se autorreportaron, porque primero les preguntaban y después hacían la medición, el 5% de quienes no se autorreportaron con diabetes presentaron la glucemia capilar elevada al momento de la medición. Esto también habla de un subdiagnóstico que también está descrito internacionalmente. Para el colesterol, los datos parecen estar un poco más parejos, y el 38% de nuestra muestra dijo que no tenía colesterol, el 34% que sí presentaba, y el 28% que no lo sabía. Según la cuarta encuesta, de las personas que no reconocían tener antecedentes de colesterol alto, un 29,1% evidenció colesterol alto en la medición bioquímica. Esto, al igual que la hipertensión y la diabetes, hablan de una alta tasa de subdiagnóstico. Esto nos lleva a pensar, entonces, si hay subdiagnóstico y la gente no conoce que tiene ese factor de riesgo, ¿cómo va a ser para controlarlo? En cuanto al tabaquismo, en nuestra muestra el 47% dijo que no era fumador, el 32% que era ex tabaquista y el 21% que era fumador. Este es uno de los factores de riesgo que en la encuesta fue descendiendo de manera significativa respecto a años anteriores, que uno lo puede llegar a explicar por la eficacia de las políticas públicas que se fueron aplicando y el marco regulatorio para regular el consumo del tabaco. Y acá vienen los datos que son un poco más impactantes. Respecto a la obesidad y el sobrepeso, el 76% de la muestra presentaba obesidad o sobrepeso. En Argentina, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Si bien nuestra población en el hospital es de adultos, nos parece importante destacar el tema de que, según la encuesta, en niños y niñas en edad escolar, el 30% presentaba sobrepeso y un 6% obesidad. Esto es importante porque si vamos a hablar de sugerencias y de cambios de hábitos y conductas, creo que siempre es importante comenzar desde edad temprana. El 17,6% consumen 5 porciones diarias de frutas y verduras, el 50% consume 2 o más bebidas azucaradas por día, y semanalmente están expuestos a más de 60 publicidades de alimentos no saludables. En cuanto al sedentarismo, a la actividad física, el 85% de nuestra muestra, creo que es el número uno de los más impactantes, refirió ser sedentario. ¿Sí? Según la encuesta, 4 de cada 10 personas no realizan la actividad física recomendada. En el relato, nuestros pacientes, muchos dijeron que tenían miedo o desconocimiento acerca del nivel de actividad recomendable según su condición, y también lo que apareció bastante es que muchos al momento del alta, generalmente los que les colocaron un stent por algún infarto, les indican un momento de reposo absoluto, pero que por ahí tampoco es absoluto, es relativo, y es durante el primer mes. Pero que muchos se quedaron con esa indicación, por no volver a preguntar, por diferentes motivos,
y esa indicación fue perpetuada en el tiempo, y por ahí nos encontramos con gente que hacía años que estaba con esa indicación y años que no había hecho nada por eso. También está eso, que ahora lo vamos a hablar más adelante, como de sacar un poco del lugar pasivo del paciente y volverlo un poco más activo y preguntar sobre qué cosas hacer y no hacer relativas al cuidado de su salud. En cuanto a la alimentación, ¿se acuerdan que preguntábamos cómo percibían cómo era su alimentación? El 63% de nuestra muestra dijo que tenía una alimentación inadecuada. Según la encuesta, 3 de cada 10 personas indicaron que su dieta es poco saludable. Y en relación al estrés, el 52% de nuestra muestra refirió que sí presentaba estrés, el 43% que no, y un 5% no lo percibía. Como factores psicosociales estresantes identificamos al estrés laboral, a la depresión, estado socioeconómico y rasgos de personalidad. Esto está comprobado que la presencia de estresores psicosociales se asocian con un riesgo aumentado de tener un infarto agudo de miocardio, y que los eventos cardiovasculares aumentan cuando esos factores de riesgo psicosociales se asocian. Sin embargo, el estrés no es un factor de riesgo tenido en cuenta en la encuesta nacional de factores de riesgo. Ahora bien, con todos estos datos, la pregunta que nos surgió directamente es esta: ¿cómo puede una persona y familia modificar sus hábitos no saludables para disminuir o controlar sus factores de riesgo cardiovasculares si no sabe que los presenta? Bien. En nuestra experiencia en el área de cardio en el hospital, creemos que nos tenemos que centrar en un modelo de atención centrado en la persona y la familia, ¿sí? Porque los hábitos a los que queremos apuntar a modificar se construyen en familias, generalmente son cuestiones culturalmente instauradas, y por ende los nuevos hábitos tienen que construirse en familia. Y estas son un poco las intervenciones que realizamos, y como el gráfico está de manera circular, porque nunca es primero una, después otra, siempre están cambiando y están entrando constantemente en la intervención, a lo mismo que es como nuestro rol, que nunca debe ser estático, sino que siempre adaptándose a los problemas emergentes. Sí. Algunas de las intervenciones: la escucha activa, vehiculización de necesidades, educación, asesoría, organización de los cuidados de la salud, interconsultas, seguimiento y asignamiento continuo. Para nombrar un poco más concretamente las intervenciones que realizamos en el hospital, la escucha activa vendría a ser un espacio que tiene que estar siempre presente en toda intervención, y no solamente propiedad de nosotros como terapeutas ocupacionales, sino de todo aquel que atienda en salud. Es un espacio, nosotros lo definimos como un espacio de escucha de la persona o la familia, donde surgen, se expresan emociones, sensaciones, miedos, mitos, creencias. Hemos escuchado muchísimas cosas, muchas cosas que la gente daba por sentado que eran verdades, y que por ahí no tener el espacio de poder expresarlo, nunca nadie los asesoró en relación al tema. Por ejemplo, hoy nos estábamos acordando de un paciente que decía que él comía las milanesas fritas en aceite porque después las pasaba por agua, y entonces el agua le sacaba el aceite, entonces ya quedaban como saludables, por ejemplo. Y así un montón de mitos. Es un espacio donde
establecemos un vínculo de confianza con la persona y nos expresa mucho más cosas que por ahí lo que le puede llegar a expresar a su médico de años. Motivamos mucho lo que es la persona exprese lo que sabe, digamos, en relación al conocimiento de su patología, en relación a lo que conoce sobre sus factores de riesgo, en lo que implica vehiculización de necesidades. Muchas veces elaboramos listados y ayudamos a la persona a la par, ¿sí?, de una manera más horizontal, a conseguir lugares cerca de su lugar de origen. Por ejemplo, elaboramos un listado de lugares de grupos de cese tabáquico cerca del lugar. Hay mucha gente que no sabía que existían los grupos de cese tabáquico o para qué servían. Y esto fue fácil de encontrarlo porque también se desprende de un programa que hay en Nación y también hay en la provincia de Buenos Aires, y nos fue mucho más fácil encontrar lugares, y de acuerdo a donde viven, a la zona, los asesorábamos. Y también elaboramos un listado de centros de atención primaria que contaban con equipos de salud cardiovascular. Esto sí, no lo habíamos encontrado nosotros averiguando en el Ministerio o en la Secretaría de Salud, pero incentivando a los pacientes a que concurran a los lugares que tienen cerca, en sus lugares de origen, en sus barrios. Encontramos que en un montón de lugares estaban estos equipos conformados por un médico clínico, un nutricionista, un profesor de educación física, un psicólogo, en donde hacían intervenciones grupales. Entonces, un montón de gente se enganchó con la idea y empezó a asistir a esos lugares. Y lo que tiene estos grupos de intervención que están buenos, son en grupo, entonces la persona, cuando la intervención es grupal, es mucho más fácil lograr el cambio, porque no se sienten tan solos en eso y saben que a otros le pasa lo mismo que a uno le pasa. Y la transmisión de dudas del paciente al médico tratante si lo requiere. Esto es más o menos por esto, porque generalmente a más de uno le debe haber pasado que durante nuestra intervención, nuestra sesión, a nosotros nos preguntan un montón de cosas que por ahí al médico no. No sé por qué, porque no se anima, porque no se da el momento, o no lo sé. Otras intervenciones. En cuanto a lo que es la asesoría o la educación para los factores de riesgo cardiovasculares, hemos confeccionado material escrito para entregarle a todos los pacientes. Este es un tríptico que llamamos factores de riesgo cardiovascular, está la parte de adelante y la parte de atrás. También elaboramos un material escrito con lo que es el estrés, explicando lo que es, cómo se puede sentir uno. Trabajamos con el manejo de síntomas, los signos de alarma, lo esperable, depende del momento de su situación de salud. La adecuación del esfuerzo según los METs y según la escala de Bohr. Esto es algo que surgía bastante durante la consulta. Lo que más surgía, por ejemplo, era cuándo voy a volver a trabajar. Entonces ahí uno tiene que hacer un poco la búsqueda, primero hablar con el médico siempre, estar en una constante comunicación para ver cuánto es su tolerancia cardiovascular al esfuerzo. El médico hace generalmente pruebas de esfuerzo, la más conocida es la ergometría, donde ahí se puede establecer qué cantidad de MET o de tolerancia al ejercicio tiene esa persona. En general eso va cambiando con el tiempo hasta adquirir más resistencia.
Y por dar un ejemplo, un trabajo liviano de escritorio requiere menos de 3 METs, y un trabajo que se define como muy pesado, que es con carga de una carga de 30 a 38 kilos, requiere de 7 a 9 METs. Algo que surgía bastante también en nuestras sesiones, que no surgía con un médico, era sobre la actividad sexual. Muchos nos preguntaban cuándo podían estar listos para realizar la actividad sexual, a lo que nosotros al principio no teníamos ni idea. Le preguntábamos al médico y tampoco, así que tuvimos que también investigar un poco, y encontramos información en relación a la actividad sexual. Por ejemplo, es razonable para aquellas personas que pueden realizar algún ejercicio mayor a 3-5 meses. Y también, bueno, le explicábamos al médico, por si alguna vez le preguntaban, pero en general surge en la sesión con terapia ocupacional. La escala de Borg es una escala de percepción del esfuerzo, ¿sí?, que va del 6 al 20. Es una escala no lineal, del 6 porque toma en relación el esfuerzo percibido con la frecuencia cardíaca, 6 de 60 a 200 latidos por minuto. Y la entregamos también a todos los pacientes como parte de educación, en un intento de generar confianza y seguridad en el desempeño de todas las actividades, en todas sus ocupaciones. Desde volver a la casa después de una internación, levantarse de la cama para uno le puede generar un esfuerzo, sentir un esfuerzo que es muy fuerte, para otros nada. Ir a bañarse, para muchos es mucho esfuerzo. Salir a la puerta de la casa, a la vereda, genera mucho esfuerzo. Entonces nosotros asesoramos con esta escala el nivel de actividad tolerable, y como para que tuvieran una guía, y que estén seguros y tranquilos, ¿no? Que por ahí muchos cuentan en experiencia de que vuelven a la casa y se quedan sentados sin hacer nada, y que incluso la familia los dejan quietos y les prohíben moverse. Y esta escala le ayuda a dar seguridad. Según esta escala, hay un margen de seguridad que es en intervalo de 13 a 15. Obviamente todo esto se conversa previamente con el médico. Otras evaluaciones que utilizamos, la rutina diaria, que es una rutina donde la persona desde que se levanta hasta que se acuesta, toma un día típico de la semana y un día típico del fin de semana, y va poniendo todo lo que normalmente hace, y eso nos ayudaba un montón a ayudar a organizarle su rutina para que sea un poco lo más saludable posible. También utilizamos la escala de calidad de vida de Minnesota, que en un principio fue designada para aquellas personas que han sufrido un infarto, pero nosotros la adaptamos un poco a los que sufrieron algún evento y a los que solamente tenían algún factor de riesgo, porque es una escala de calidad de vida que está buena porque abarca no solo lo que es la dimensión física, sino que también emocional. Y bueno, después estrategias de conservación de la energía, que ya es conocida por todos los terapeutas ocupacionales, y sugerencias de modificaciones en rutinas y hábitos, con el hincapié en sugerencias, ¿sí? Porque nosotros nunca vamos a dar la indicación de tienes que hacer esto y esto, sino ir sugiriendo y acompañando en el proceso. Transmitir información al resto del equipo, esto de que por ahí lo que hablábamos, que hay muchas situaciones que surgen con nosotros en nuestra sesión, y que por ahí el resto del equipo no lo sabe porque no surge en sus sesiones, y es importante que tengan esa información. Interconsulta con otro profesional, generalmente con nutricionistas, psicólogos,
Vehiculización de la necesidad de un tercer nivel. Por ejemplo, acá en La Plata, cerca está el hospital El Dique, que es un hospital de rehabilitación que tiene un equipo de rehabilitación cardiovascular muy bueno, pero que la mayoría también de nuestra población, muchos podían acceder si vivían cerca o si contaban con algún tipo de movilidad propia, pero muchos que eran más cerca del conurbano, más para el lado más para cerca de Capital Federal, digamos, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, se les hacía mucho más difícil concurrir. Entonces a eso eran los que asesorábamos para que buscaran lugares cerca de sus lugares de origen, o por ahí incluirles algún plan de movilidad para hacer en la casa, o plan de caminatas con familias, amigos, lo que sea. Y dentro de las estrategias de acompañamiento para el monitoreo de progresos en el cuidado de la salud y la adherencia a los mismos, una de las estrategias que utilizábamos eran que vayan anotando, vayan registrando sus progresos. Está comprobado que para la creación del hábito, si uno lo hace los mismos días a la semana, el mismo horario, y más o menos con el mismo ambiente, es mucho más fácil adherir a ese hábito o transformarlo a que se automatice ese hábito. ¿Sí? Que salgo a caminar el lunes a las 3 de la tarde, después salgo el jueves a las 8 de la mañana y así. Nosotros siempre recomendábamos eso. Si salís a caminar, que salís con ropa cómoda, salís con música, si no salís con alguien, o si salís con alguien, un amigo, familiar, ojo con estar hablando mucho, no tiene que ser tan fácil. Algo que el médico siempre dice, que la caminata debe ser indicada que no sea que el que va al lado puede ir hablando tranquilamente con el que está al lado, sino que te cueste un poquito. Ese nivel de caminata, esa intensidad es la que está correcta para el ejercicio. Entonces nosotros muchas veces también le decíamos que anoten el día, la hora y el puntaje en la escala de Borg también, lo que había percibido. Está bueno también eso porque así la persona va viendo la evolución que va teniendo. Cuando se objetiviza eso, ayuda un poco más a la motivación para el cambio. Y siempre estableciendo objetivos cortos, ¿sí? Siempre a poco, bueno, empezás a salir a caminar una vuelta a la manzana y listo, y volver. No objetivos largos, porque eso ayuda mucho más a lo que es la frustración y al abandono del intento. Y después para el seguimiento hacíamos también seguimientos telefónicos, y si los citábamos y no venían, por ahí hablábamos con el médico, che, cuando venga, preguntale a ver cómo viene, con esto, con esto, con esto, porque por ahí a nosotros nos podían llegar a faltar, pero al que no le falta nunca es al médico, generalmente, porque muchas veces vienen cuando se quedan sin medicación y vienen a pedir más. Entonces, hay que trabajar con el médico para que siga motivando esas conductas. Bien. Bibliografía disponible hay muchísima. Si quieren me pueden escribir y puedo compartir. Lo que recomiendo siempre es leer un montón, no solo en habla hispana, sino en inglés. Esta es una revisión de la literatura en portugués, yo no lo sé, pero se entiende. Y en lo que es, yo hice una búsqueda bastante amplia en lo que es la construcción de hábitos y las diferentes estrategias para incorporar cambios en el estilo de vida. Y estos son en revistas de cardiología específicas, estas son revistas de psicología, esta es una revista de nutrición, o sea, no solamente en lo que es terapia ocupacional. Después, en la página del Ministerio de Salud de la Nación, hay un montón de material disponible.
está bueno como para tener a mano, para ayudar, a asesorar a la persona de la familia que tenemos adelante. Es un montón de material gratuito, muchas gráficas que están muy buenas. Y como para ir un poco concluyendo, porque ya llevo bastante tiempo, me parece importante remarcar en esta frase que por ahí lamentablemente la escuchamos a diario y más de uno de nosotros la debe haber dicho, ¿qué es la adherencia? La adherencia es la habilidad de adquirir, mantener un comportamiento referente como para ir resumiendo las cosas más importantes que hablamos de las intervenciones que fuimos haciendo. Nos pareció importante fomentar la participación activa de la persona y de la familia en el manejo de su salud, conocer lo que la persona, la familia sabe acerca de su condición de salud, los mitos, las creencias, las indicaciones médicas que por ahí quedan antiguas, las emociones. Conocer como profesionales de la salud las políticas públicas poblacionales existentes, ¿sí? Y en base a eso ver qué se puede agregar y por qué no ser parte también de la gestión de esas políticas. Me parece que como terapeutas ocupacionales tenemos un montón que aportar, más que nada por estos vínculos de confianza que tenemos con nuestros destinatarios. Establecer en conjunto con la persona y la familia prioridades, fijar metas, registrar logros, resolver problemas emergentes, dificultades, vehiculizar necesidades, gestionar, ayudar a encontrar lugares donde realizar actividades para el logro de esos objetivos, realizar un seguimiento de los objetivos y los cambios que van teniendo para lograr la permanencia de esos objetivos logrados, acompañar a construir el hábito, nunca prescribirlo o imponerlo, no es algo que de un día al otro se va a lograr, ni mucho menos. Fortalecer las redes en el lugar de origen, es uno de los puntos más importantes. Muchas gracias. Gracias, Gaby. ¿Ahí me escuchás? Sí, te escucho bien. Bien, bueno, hay algunas preguntas. Muy buena la presentación, así que ahí vamos a permitir para que se puedan, para que si quieren hacer algún comentario. Hubo algunas preguntas referidas a la bibliografía de consulta. Vos algunos artículos los mencionaste. Sí, respecto a qué, digamos. Para leer sobre TO y cardiología, por ejemplo. Bien. Yo lo que puedo decir es cómo más o menos encabecé mi búsqueda cuando empecé. Lo primero que encontré generalmente siempre fue, lo primero que aparece es mucho la experiencia de terapia ocupacional y cardiología en España, que a mi parecer es bastante acotado. Entonces me abrí un poco más y fui buscando, digamos, qué es lo que queremos nosotros hacer realmente, que esto de la promoción de la salud, estos cambios en los hábitos, y entonces empecé a buscar más por ese lado, cómo lograr el hábito, cómo lograr los cambios de estilo de vida saludable, y más que no es propio de terapia ocupacional, específico, no se va a encontrar, es más difícil encontrar algo de eso. No es que no sea propio porque tenemos un montón para aportar en eso, entonces por ahí mi sugerencia es no ir a buscar específicamente o no poner en el buscador cuando uno hace la búsqueda terapia ocupacional, sino otras cosas. Creo que va por ahí.
La web donde se pueden descargar las gráficas era del Ministerio de Salud, ¿no? Sí, del Ministerio de Salud de Nación, y creo que de Provincia de Buenos Aires también hay. Actualmente en los dos ministerios hay, ahora van cambiando un poco de nombres, pero son Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, ahora creo que en provincia se llama Dirección de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades Crónicas, pero sí, hay mucho material accesible. Después también muchos consultaron tu contacto para ver si podías enviarles las escalas. Después igual vamos a dejar el mail de Gabriela en el chat, así le pueden consultar a ella. Después también consultaban acerca del tercer nivel de atención, que sería la etapa de rehabilitación cardiovascular. Si podrías repetir un poco la cuestión de la sugerencia para asistir a ese nivel. Ahí la veo a Chani que está, que si quiere se puede habilitar el micrófono. Chani es mi compañera de cardio, del trabajo, de investigación. No sé si Chani te veo con ganas de responder esa pregunta. Primera felicitación. Muy clara, Gaby. Gracias. Bueno, en realidad en lo que es rehabilitación cardiovascular, ahí estuve chusmeando otras preguntas, debiera arrancar en la unidad coronaria. No estaríamos hablando de distintos niveles de rehabilitación. Actualmente, si uno busca artículos viejos, quizás había otras disposiciones donde sí, pero actualmente se considera que hay que arrancar ya desde la unidad coronaria. Bueno, lo que preguntaban era qué se hacía en la unidad coronaria. En la unidad coronaria aparece el asesoramiento prequirúrgico, quizás si está para hacer una cirugía, o empezamos a movilizar si es que está descompensado y lo están compensando hemodinámicamente al paciente. Ya empezamos a hacer algunas movilizaciones iniciales, suaves, siempre respetando la capacidad de la persona. Pero bueno, no sé, Gaby, si querés sumar algo a eso, en realidad. A ver cuál te conviene. Sí, que por ahí esto que remarqué hoy en un momento sobre el concepto de rehabilitación cardiovascular, que ¿no? Por ahí está más claro que la rehabilitación es específicamente el ejercicio. Cuando uno ya se siente bien, listo, ya empiezo a hacer ejercicio, me voy aumentando los METs, entonces puedo hacer tal y tal cosa. Y por ahí no, rehabilitación abarca esto también, desde el primer día, como dice Chani, está en la unidad coronaria, depende cómo está la persona, ¿no? Obviamente que si está recién debutada en su primer infarto, no le vamos a hablar sobre factores de riesgo, pero sí vamos entrando con la educación desde el primer momento, no solamente el ejercicio físico puro. En general, la rehabilitación cardiovascular específica de los centros de tercer nivel está indicada por los médicos, y hay un montón de lugares, pero que según el último consenso argentino hoy en día muchos de esos centros de rehabilitación, no solamente más que nada los privados, porque lamentablemente hay muchos más privados, públicos no tanto, se siguen centrando hoy en día en el ejercicio físico puro, dejando de lado un poco lo que es la educación de los factores de riesgo, y tampoco tienen muy bajo nivel de referencia. Tampoco hay tantos profesionales que deriven a esos centros, no se sabe muy bien tampoco cuál es la causa, y también bajos niveles de referencia y de adherencia de las personas que mandan, pero es algo que también pasa a nivel mundial. Muchos consultan acerca del alta, del seguimiento, de cuándo se termina. Cuándo empieza, bueno, ya quedó claro. Y hay que ver también cuándo y cómo se termina, y si es que se termina. Sí, obviamente, uno no va a estar en tratamiento de por vida, nunca. La idea es
implementar estas conductas y tratar de perpetuarlas en el tiempo. Nosotros trabajamos mucho, no solo en el área de cardio, sino en todas las áreas que trabajamos en el hospital, que es la preparación para el alta. No sé si ahí, Chani, querés acotar algo. En la preparación para el alta muchas veces lo que damos son estas indicaciones de cómo volverse a la casa y sentirse seguro, que es por ahí lo que a mucha gente le falta información. Listo, llega con un infarto, le colocan 3 stent y lo mandan a la casa. Y la gente no sabe que esto se va a levantar de la cama y ya se va a sentir súper fatigado, sin energía para el resto del día. Entonces piensa que otra vez le va a agarrar un infarto, o bueno, no sabe que al correr de los días eso va a ir cambiando. Entonces trabajamos mucho con eso. Eso cuando se va a la casa, obviamente que se sigue trabajando, que se directamente no está para ir a hacer actividad física a algún lugar, a algún gimnasio, a alguna sociedad de fomento del barrio. Hay que acompañarlos y en general son pocos los profesionales que acompañan en ese proceso. Por eso me parece muy importante nuestro rol en eso, en ese acompañamiento. Aquí preguntan también quién deriva al servicio de TO. Nosotros nos metemos en el área, en el servicio de cardiología y hablamos con ellos y tomamos nosotros a los pacientes. Esa es una particularidad nuestra de la unidad de TO en el hospital, que en general, nada, somos uno más del servicio donde vamos. Obviamente primero le explicamos a los médicos qué es lo que hacemos, qué es lo que podemos aportar, y en general siempre nos dan libertad para hacer. Sí, hay cuestiones que tienen que ver con acuerdos institucionales también, y que dependen de cada organización, de cada país también. Y también pensar que no es una cuestión exclusiva de un paciente cardiológico. Los factores de riesgo que nos expuso Gaby los podemos ver en pacientes con otras patologías o personas que están transcurriendo otra condición o que lo está afectando desde otra manera. Algún paciente con alguna afección traumatológica, reumatológica, neurológica, muchas patologías cardiovasculares después devienen en un problema neurológico. Empezar también a expandir un poco la mirada y hacia otros campos, ¿no? Sí, tal cual, me parece que es muy importante, o sea, uno hace, por ejemplo, mano en el consultorio y creo que siempre tiene que estar presente este tema de la educación, la promoción de hábitos saludables, porque no, es como dice Eli, no está solamente ligado a lo que son las enfermedades cardiovasculares. Siempre tiene que estar presente. Gaby, acá dentro también de las preguntas, y un poco siguiendo esta línea, vos todo el trabajo que hicieron y toda esta estadística y todo lo que nos estuviste exponiendo está desde la mirada del área hospitalaria. ¿Cómo es la realidad en la continuidad posterior? Ya sea o por consultorio del paciente cardiológico dentro del hospital, o dentro de los que estén haciendo abordaje en pacientes con estos diagnósticos, si hay espacios por fuera, dentro de la terapia ocupacional, donde vos expresaste, no hay demasiados profesionales que deriven, pero ¿qué pasa también, o qué perciben ustedes con el paciente, con esto que vos estás relatando también frente a los miedos con los que se van a su casa? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con ese después? También hay una pregunta que acá se relaciona: ¿por qué tan bajo el MED dentro de la actividad sexual? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que hayan podido percibir sobre ese después posterior al hospital, que es por ahí la situación más de shock, o la situación más inmediata del cuadro clínico, y cómo intervienen, si hay intervención desde TO en el hospital y si hay espacios por fuera, con
con toda esta integración de lo que hace que vos lo que estás planteando es un cambio de calidad de vida y de estilo de vida. Sí. Yani, no sé si querés vos contestar. Sí, a ver, la idea es empezar a trabajar con el paciente internado para después continuar haciendo el acompañamiento. La idea no es se fue de alta y listo, terminó el asesoramiento, le hicimos un asesoramiento. De hecho, hay una particularidad en el servicio de cardiología de nuestro hospital que no están mucho tiempo internados. Ellos tratan de hacer las internaciones lo más corto posible según el cuadro clínico de la persona. A mí me pareció muy importante esto de reforzar esto que dijo Gaby en un momento, de dar lugar activo al paciente para conocer su contexto. Y esto en realidad, desde la internación se pueden abordar algunas cosas, pero está internado, muchos pacientes cuando están internados te dicen voy a dejar de fumar, voy a comer espectacular, porque están asustados, acaban de tener un evento. Y cuando vuelven a su contexto se ponen en juego un montón de factores contextuales, familiares, de temor, perdón, me acaba de entrar una llamada, que no pueden manejar, y que les empieza a dar ansiedades, inseguridad, resistencias biológicas, como explicaba Gaby. Hay que poder entender que esto no solo es una cuestión de predisposición, acá hay una biología también. Si yo no hago actividad física nunca, o hace 10 años, o hace 20, o hace 15, bueno, tengo que acostumbrar a mi cuerpo físico a ir incorporando esa actividad física. Entonces, por eso es el acompañamiento para que trate de incorporarla el mismo día, la misma hora, y que el cuerpo biológicamente se vaya acostumbrando. O sea, es todo un proceso que no es corto, inmediato, y no se puede resolver en la internación. Empieza a haber enojos, empieza a haber millones de dificultades que tienen que ver con esto del contexto. Todavía se necesita un trabajo muy fuerte interdisciplinariamente y reconocer, yo creo que los factores de riesgo cardiovasculares y su vinculación con los hábitos ya son una entidad reconocida, eso no se discute, y es más una entidad abordada por los médicos y los profesionales del área. Sin embargo, lo que todavía hay que reforzar es que no se pueden cambiar por una indicación médica o una indicación de alguien. Se tienen que cambiar con un acompañamiento, hay que armar una red y hay que reconocerlo y hay que apoyar. El paciente cuando se empieza por ahí a sentir inseguro, cuando uno le está hablando que sus hábitos son muy importantes, abandona el tratamiento, porque le es muy difícil. Claro. Y no logran continuar, pero sí continúan por ahí con el cardiólogo. Entonces es importante que el cardiólogo reconozca también este acompañamiento para poder decirle cómo te va, a darle también ese rol activo, no solo en terapia ocupacional, porque genera muchas dificultades el cambio de hábito, cuando uno los contextualiza. Falta de dinero, hemos tenido gente, hoy recordábamos con Gaby, del campo, en el hospital público, hemos tenido gente del campo, gente que come lo que puede, y gente del campo que te dice, carneamos un animal y lo comemos todo, entonces hacen fiambres. Entonces ahí hay que hacer un acompañamiento muy cercano y muy particular de la situación de cada uno. Cuando empiezan a tener dificultades, sobre todo si siguen recibiendo indicaciones y directivas, abandonan. Sí, pero no por baja adherencia, sino por algo del sistema de salud que hay que reforzar. Nosotros consideramos que eso es lo que tenemos. No es baja adherencia, es algo que el sistema de salud tiene que modificar y reforzar. Tiene que incorporar. Sí, yo creo que aún, si bien hay muchos esfuerzos por parte del Ministerio de Salud, ya sea de nación o de provincia, de trabajar con la promoción y la prevención, el desafío más grande que tenemos es esto de articular entre el hospital y su lugar de origen, su barrio, su zona.
este armado de redes, que ahí podemos trabajar un montón, nosotros y cualquier otro profesional. Eso me parece que es el desafío más grande, porque si bien existen y están, de hecho encontramos con muchos pacientes que, no sé, en un centro de salud de Moreno había un equipo conformado, esto como les decía, un nutricionista, médico clínico, un profesor de educación física, un psicólogo, y quizás sí hay un montón, pero no están tan visibilizados, y ahí es donde me parece que tenemos que ir un poco más y sacar, desligar también un poco al paciente del hospital, de ser paciente de, porque también eso encontrábamos mucho, se quedan muy pegados, porque también por ahí me atendí ahí, me atendieron re bien, me salvaron la vida, como dicen muchos de los pacientes, entonces se quieren quedar ahí, y por ahí el hospital llega un momento en que no les puede dar más respuesta, y que lo tienen que ir a buscar a su lugar, y tampoco por ahí no saben, entonces hay que encaminarlos, como dice Chan, trabajar con eso. Creo que la dificultad más grande, el desafío más grande que tenemos es ese armado de redes afuera. Hacen algunas consultas respecto, por ejemplo, desde Colombia, cómo se puede integrar, cómo se puede hacer un trabajo integral, por ejemplo, desde TO, en conjunto con fisioterapia, que entiendo que sería kinesiología. Sí. Sí, no sé, no se me ocurre ahora. De hecho, en el hospital trabajamos mucho con quien en el paciente internado, desde el primer momento. Yo supongo que el kinesiólogo sabe mucho más de lo que es el ejercicio y de lo que cómo influye, digamos, la demanda de oxígeno del músculo para determinado ejercicio, y ahí le podemos confiar eso. Pero yo creo que igual es algo que todos los profesionales tienen algo que aportar. No sé si hay algo que sea tan específico de uno o de otro, si bien por ahí nosotros conocemos un poco más esto de acompañar en los cambios de hábito, de trabajar con las rutinas y demás, que por ahí eso sí es más propio nuestro. Creo que, no sé, ahora no se me ocurre un ejemplo, pero tranquilamente podría estar un kinesiólogo. Bueno, aquí también desde México nos comentan el desafío de que cardiología reconozca la TO como un área primordial. El mismo desafío está acá también. En varias situaciones nos pasa, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, también ese es un trabajo diario de contarles a los médicos, porque nosotros todos los días que íbamos al servicio le decíamos, mirá, con fulano hicimos esto, le contamos, los paramos en el medio del pasillo a todos los médicos, ya sea el médico de planta más viejo, al residente de primero, hicimos esto y esto y esto. Es una educación de todos los días también al médico, al profesional que tenemos al lado, de qué es lo que podemos aportar nosotros desde nuestra disciplina. Y eso sí, en cardio, en neuro, en traumato, en cualquier área. Pero es un trabajito de todos los días que tenemos que hacer. Después también acá nos hablan de lo que es el seguimiento online, debido a que el COVID genera mucho más ansiedad, sobrepeso, estrés, inactividad, sí. Sí, todo lo que tiene que ver con el monitoreo virtual se ha convertido en el gol estándar ahora en la pandemia. Sí, bueno. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Tienen la posibilidad de activar los micrófonos para hacerlo? Sí, buenas tardes, noches. Buenas noches. Buenas noches, habla Jacqueline desde Colombia. ¿Qué tal? Bien, gracias, interesante el tema. Yo escuchando la charla que ustedes están haciendo, se han centrado en el adulto. En el caso de los niños con diabetes, y he oído de niños con hipertensión, el manejo lo haríamos desde la familia para crear actividades y continuar con los roles del niño, pero bajo el seguimiento, pues obviamente de su médico a tratar.
Ay, no sé si vos, Eli, pudiste Se entender un escucha, poco sí, se más. entrecortaba un poco la pregunta, pero estaba dirigida a niños, ¿verdad? Con diabetes, hipertensión arterial Y preadolescentes. y preadolescentes. Bien, ¿y cuál era la pregunta puntual? Porque se escucha un poco, se corta el audio. Bueno, la pregunta mía es, desde la parte infantil o preadolescentes empezamos a manejar actividades y obviamente lo primero la educación con la familia, ¿verdad? ¿Estas actividades las llevamos con familia y los niños o solamente las llevaríamos a cabo exclusivamente con los niños? En el caso de los que son niños diabéticos y he oído de niños ya con hipertensión. Y pues pensando ahora con esta situación del COVID, creo que ha generado más situaciones. Bien. La pregunta está orientada a si la intervención es más hacia el niño o hacia la familia. ¿Es eso lo que...? Sí. Yo creo, pero es mi humilde opinión, que en realidad es más hacia, es la familia entera, porque también lo que nosotros, por ejemplo, vimos en muchos de nuestros pacientes, es que no era un solo miembro de la familia el que tiene presente los factores de riesgo cardiovascular, no es un solo el que tiene hipertensión, diabetes, obesidad. En general es más de un miembro de la familia que lo tiene, porque justamente estos hábitos se construyen, son más culturales, son más familiares. Es muy raro que un solo miembro de la familia tenga una dieta saludable, estricta, actividad física y el resto no. Realmente son conductas que contagian. No sé si Sí, acá tiene que ver con... Eleonora, que es una colega que trabaja en el Hospital de Niños de aquí de La Plata, ella dice, todos los factores de riesgo se observan en los niños y a edades cada vez más tempranas. Sí, por eso me pareció importante poner el dato de la encuesta nacional, el dato de la obesidad y el sobrepeso en niños, que es cada vez mayor. Hay mucho más sedentarismo, por ende mucho más obesidad y sobrepeso y por ende diabetes. Quiero agregar algo. Nosotros, cuando hacemos el seguimiento, muchas veces le decimos a la persona que venga acompañado por un familiar. Cuando trabajamos acerca de la alimentación, le preguntamos quién cocina, porque uno está dando un montón de pautas y asesoramientos, pero también hay que ver quién cocina, porque es el que por ahí toma algunas decisiones. E incluso cuando preguntamos acerca del fumar, también sabemos que una persona puede ser fumadora pasiva. Entonces, ningún hábito es solamente individual, se construyen familiarmente. Y otra cosa que reforzamos, porque como trabajamos con adultos, la mayoría tiene hijos, que es muy importante que ellos todo este asesoramiento lo vuelquen y sean un ejemplo para sus hijos. Es algo que reforzamos mucho, de que sean hábitos construyen familia, que los hábitos que nosotros le estamos dando no son únicamente porque él tiene algo cardiológico, que son hábitos que hay que construir para prevenir. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Puede habilitar el micrófono? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntar si obviamente vemos reflejadas las incumbencias de la TO en este área, pero quería saber más en concreto si existe algún posgrado o alguna especialización o demás en base a este tema. No, específicamente de terapia ocupacional, yo por lo menos no he encontrado, tampoco he hecho una búsqueda. Sí hice una acá en La Plata de especialización del ejercicio, que fue dada por un profesor de educación física, y de hecho todos mis compañeros del curso eran profesores de educación física, pero hablaba específicamente del ejercicio y tomaba mucho también la educación de factores de riesgo. Pero después desconozco.
También hay una pregunta vinculada al acompañamiento terapéutico, al acompañante terapéutico, si está considerado en las intervenciones. El acompañamiento terapéutico. El acompañante terapéutico, claro, el AT. No, nosotros la verdad no lo consideramos. No tuvimos algún caso que nos quisiera replantear o plantear la posibilidad de trabajar con alguno, ¿no? Quizás No, hemos tenido, claro, quizás sí hemos tenido algunos pacientes con déficit cognitivos, ¿te acordás? Que por ahí era difícil abordar la temática y quizás por ahí no, el AT no está tan, es difícil de hacerle la red en nuestro dispositivo, pero quizás podría ser considerado para algunos casos así, donde el hábito puede ser ayudado por otro. Ahora, me acordé de un curso, ahora, con respecto a la pregunta anterior. En el INE, el Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata, tiene un montón de cursos virtuales muy buenos, y hay 2 que son de promoción de la salud específicamente. Y bueno, la página web del OPS, ahora me voy acordando de más, pero el campo virtual de la OPS también genera un montón de cursos muy interesantes. Muchos consultan por la presentación, nos pueden enviar un mail a los mails de contactos del flyer, hacer todas las preguntas, las consultas que quieran respecto de la presentación. También está disponible el mail de Gabriela. Hubo personas de España que pidieron la grabación porque están allá es la madrugada, así que también nos han pedido, todos esos pedidos los pueden hacer por mail y los evaluamos y los coordinamos. Y también lo del formulario, Eli, que si ingresan al link que les fuimos copiando en el chat, pueden ahí completar sus datos, y de ahí ya nosotros hacemos la base de datos para que todo este tipo de consultas o de información la puedan recibir. Ahí lo tienen, se los volvemos a pasar por el chat, a quien le interese. Hubo médicos presentes también que hicieron algunas acotaciones, como por ejemplo que la medicina es el arte de prevenir y no de curar. Muy pocas enfermedades curamos, sí tratamos. Y después, bueno, que la hipertensión, la diabetes, las dislipemias son las que permanecen sin diagnóstico durante mucho tiempo, que desgraciadamente no se recupera, es tiempo perdido, sí ganado por esas patologías en lesiones muchas veces irreversibles. Es fundamental el trabajo que hicieron en relación a la percepción o el conocimiento que esa persona tenía sobre sus propias enfermedades, sobre su propia condición. Eso es fundamental. Y volvemos a lo mismo, o sea, que la persona tenga un rol activo principal en su salud. Sí, sí, tal cual. Esto de que, bueno, remarcar, son enfermedades silenciosas, por eso es que, como el comentario dice, puede pasar mucho tiempo sin pasar advertida hasta que sufra alguna lesión física visible. Sí, y lo último que dijiste no sé qué, de la persona activa, no, algo más, tenía otra idea que se me perdió en el camino. Bueno, acá desde Estados Unidos nos preguntan qué próximos tópicos vamos a tratar. Antes de despedir a Gaby, les queremos mostrar nuestro próximo tópico, que también estaba presente por allí una de las próximas disertantes. Recuerden que este ciclo de charlas va a continuar hasta noviembre, siempre va a ser el mismo horario. Ahí, el próximo miércoles nos vamos a encontrar reflexionando sobre la práctica de terapia ocupacional en el campo de salud mental comunitaria, y como decía Eliana recién, Valeria Luján estaba presente, estuvo haciendo algún comentario también.
junto a María Laura Jaures y Melissa Jara, que son de Chubut, Argentina. Así que la idea de estos encuentros es justamente ir presentando diferentes áreas de la terapia ocupacional, ir descubriendo aportes de otros colegas que están trabajando en diferentes lugares. Así que bueno, vamos a ir presentándoles gradualmente los diferentes temas que tenemos organizados. Y si no, chicas, también para la gente que se puede ir organizando, podemos armar algún flyer con el cronograma también, al menos con las mensuales, e ir difundiendo para que la gente se pueda ir organizando. Y esa es una de las ideas para ir publicando paralelamente, más o menos para que puedan tener ahora un panorama general. Esta es la siguiente que está proyectada. Luego va a venir una que tiene relación con la terapia ocupacional y la ergonomía. Tenemos prevista otra sobre autismo, sobre la terapia ocupacional en peritaje, terapia ocupacional con animales, el abordaje desde terapia ocupacional en quemados, el abordaje de terapia ocupacional en el ámbito penitenciario, cuidados paliativos, terapia ocupacional en gerontología, y hay algunos otros que están por confirmarse, que se las vamos a ir informando en la medida que tengamos a los disertantes ya con fecha definida. Entonces ahí les ampliaremos los temas que están también previstos para los disertantes que faltan confirmar fecha. Pero este pantallazo es para que medianamente sepan que vamos tomando, la idea es ir tomando tópicos diferentes, y vamos a ir sacando sí la programación mensual, para que se puedan ir organizando. Bueno, ahí están preguntando, sí. para que antes, ¿qué es terapia ocupacional en peritaje? Va a hablar un colega mexicano que hace el análisis ocupacional en la escena del crimen. Es toda un área muy novedosa que se presentó el año pasado en el Congreso de Tucumán, y bueno, Arturo, cuando lo convocamos, se ofreció muy agradecido a disertar y nos va a explicar toda esta área que acá no está muy desarrollada tampoco. Nos vamos a conectar siempre con el mismo ID y la misma contraseña, y siempre a las 19 horas, hora argentina, ¿sí? Por las publicaciones de las redes, hemos ido compartiendo un convertor de horarios. También si se inscribieron acá en el formulario, dentro de los mails les podemos mandar también ese convertor para que ustedes, los que son de afuera especialmente, puedan tener a mano a qué hora es la hora compatible con la de su país. Y ya iremos resolviendo para los que tocan en horarios muy nocturnos, como el tema de los de España, que para ellos inicia alrededor de las 12 de la noche. Así que bueno, todos estos ajustes los vamos a ir haciendo en función de, justamente la idea era ver la participación, quienes estaban interesados, la verdad. Vamos a estar conectados entre diferentes países y bueno, y diferentes regiones y zonas de nuestro país, porque nuestro país también es muy amplio. Por lo tanto, tenemos realidades muy diferentes, y a veces, bueno, esta misma distancia hace como si estuviésemos en países diferentes. Esta situación que nos está brindando este año tan particular, la hemos tomado como oportunidad para poder acercarnos, y bueno, queremos que esto continúe desde este lugar. Les agradecemos el interés que han presentado, las consultas que nos han hecho. Estamos también aprendiendo sobre trabajar de esta manera e interactuar entre profesionales
de diferentes países, así que los aportes de ustedes también serán considerados para ir haciendo ajustes y que esto vaya saliendo cada vez mejor. Así que bueno, les agradecemos muchísimo la participación. Y yo una cosa más, si me dejan, muchas gracias a ustedes por la convocatoria de nuevo, por la confianza para la apertura de este programa. Las felicito por la variedad de charlas que tienen, se ve muy bueno. Y gracias a todos los que se conectaron y a todos los comentarios que fueron poniendo en el chat. Gracias a vos por tu predisposición y por vencer esta barrera de ser la primera. Muchas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos por participar y nos estamos viendo. Nos encontramos el próximo miércoles. Chao. Chao, hasta el miércoles. Yo me quedé a leer los comentarios, ya me voy. Está bien. Re lindo, Gabriela. Ay, gracias. Muy interesante el trabajo. Iba viendo la cantidad de gente que se iba conectando y se me iba quebrando la voz, no sé si se notaba por momentos. No, pero un montón de gente. Increíble la cantidad de gente. Chicas, se corta en 300, ¿eh? No es 1000 participantes, quedó gente afuera. Vos sabés que leí en un momento que Sí. alguien dijo que quedó gente afuera. Esperen que voy a dejar